Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Esa fue la fallida frase que utilizó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, al anunciar el primer mandamiento de la reforma del Estado impulsada por Menem en los años 90. Esta frase terminó definiendo la década de los 90, ya que todo lo privado pasó a ser superior a lo público, y la voz de los empresarios se volvió más autorizada que nunca. El resultado fue la pérdida del patrimonio nacional construido con el esfuerzo de décadas de millones de argentinos. A partir del año 1989 se inició un importante proceso de privatizaciones en la Argentina. La privatización abarcó empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta el control social como la emisión de documentos de identidad. Uno de los rasgos de este proceso fue el rápido ritmo con el que se llevó a cabo. Existía un gran interés por parte de los acreedores externos, para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado. Abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados que hasta ese momento eran abastecidos por el Estado y consecuentemente multiplicar sus ganancias. Todo el proceso de privatización se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de los organismos financieros internacionales, como el FMI, el BID y el Banco Mundial. Existieron 4 tipos de argumentos a favor de las privatizaciones. El primero tenía que ver con la necesidad de reducir el déficit fiscal. Las privatizaciones servirían para bajar ese déficit en la medida en que las empresas serían entregadas como parte de pago de la deuda externa. El segundo argumento giraba en torno a la necesidad de estabilidad. La hiperinflación sufrida durante este periodo fue la herramienta fundamental del gobierno para actuar de manera acelerada. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis, y por eso, cuanto más rápido se privatizara, se reduciría el déficit público y se volvería a la estabilidad. En tercer lugar, se argumentaba que el Estado no tenía la capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar obras de modernización, con lo cual el aporte de capital privado mejoraría el sistema. Por último, se afirmaba que el Estado era incapaz de administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción, y en consecuencia no podía brindar buenos servicios. 2 leyes aprobadas por el Congreso fueron las que abrieron camino e hicieron posible el rápido programa de privatizaciones. La primera, la Ley de Reforma del Estado, que autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, eliminar los órganos de control, dividirlas y privatizarlas. La segunda ley, la llamada de emergencia económica, diferenciaba al capital extranjero del nacional. De esta manera se reducía el precio de las empresas públicas y se facilitaba su venta para que sean desmanteladas. Los nuevos marcos regulatorios fueron casi inexistentes y los requisitos impuestos a los oferentes fueron tales que quedaba espacio para que se presentaran grandes grupos económicos, tanto nacionales como extranjeros. Se consideraron prioritarios 3 sectores: la energía, las comunicaciones y el transporte. El primer caso de privatización fue el de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, también conocida como Entel. En 1990 se crearon 2 sociedades anónimas a las que se le transfirieron los activos, equipos y edificios. Previo a la adjudicación de la empresa había estallado un gran conflicto laboral, ya que el gobierno había incumplido parte del acuerdo salarial, lo cual inició una huelga con alto poder de acatamiento. Los procesos de privatizaciones que sufrieron las empresas argentinas comparten una serie de consecuencias en 4 grandes áreas. La primera sobre la propiedad, que es la más evidente, ya que se producen grandes cambios estructurales concentrando y consolidando la presencia de grandes grupos económicos. La segunda consecuencia se da en cuanto a la reconversión de la empresa, que tiene consecuencias directas sobre los trabajadores, ya que estos pierden sus derechos, su estabilidad en el cargo.
También se produce una fuerte reducción de la planta a través de los llamados retiros voluntarios, para los cuales las empresas destinan importantes sumas de dinero. Cuando el retiro voluntario no era aceptado por los trabajadores, se iniciaba una campaña de persecución y discriminación contra ellos, trasladándolos en muchas ocasiones a zonas alejadas o a otros sectores de trabajo con tareas desconocidas o disgustantes. Con esta estrategia se conseguían renuncias, evitando los despidos y el costo político que ello significaba. Los trabajadores además sufrían el aumento del horario de su trabajo y de sus ritmos habituales de trabajo por medio de la introducción de nuevas tecnologías, o simplemente porque se les imponían otras pautas de producción. Y además se les aplicaban nuevos y diversos contratos más flexibles por tiempo determinado, con salarios flexibles que incluían pagos por productividad, entre otros. Como tercera consecuencia, se destaca la desnacionalización de nuestras empresas, ya que hay un fuerte ingreso de capitales extranjeros, sobre todo en servicios claves. De esta manera, las empresas públicas en nuestros países se hacían extranjeras y, por otro lado, las empresas públicas de los países centrales se ampliaban y expandían. La cuarta y última consecuencia es la desregulación. En este caso, la desregulación habilita a la competencia entre las empresas y lleva a una búsqueda permanente de la reducción de costos, lo cual termina amenazando la calidad y seguridad de la prestación del servicio. Mayor competitividad en el sector privado y mayor eficiencia en el sector público. Esas fueron las palabras claves del lenguaje de aquella década. Una década de caos, una década que dejó consecuencias que al día de hoy vivenciamos.